Acomodando para comenzar la clase de esta mañana. A mis hermanos de Zoom, Dios los bendiga, bienvenidos a la escuela bíblica que vamos a tener esta mañana. Tenemos la lección 5, comenzamos una segunda unidad. Y antes de comenzar de lleno con la clase, vamos a ver un video para tener una conversación de introducción antes de entrar de lleno a la clase. Víctor, cuando tú quieras puedes proyectar el video.
pueblo de Puerto Rico a la orilla de la arquidiócesis Don Consumido. Ese recibimiento que estamos viendo en pantalla es el recibimiento que le dio el pueblo de Puerto Rico a Tito Trinidad. Y ustedes se deben estar preguntando, pero ¿y por qué ya está pasando ese video en medio de una escuela bíblica? Ya vamos a saber por qué. Primero y antes que nada, vamos a presentarnos delante del Señor en oración para presentar esta clase y luego entonces pasamos a dialogar sobre las imágenes que vimos ahí. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Señor, por este día. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Aquí en tu casa, Padre, nos hemos congregado, Padre, un grupo de hermanos para conocer y explorar tu palabra, Señor. Danos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que esta lección tiene de enseñanza para cada uno de nosotros. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, a ti hemos orado. Amén. Quiero que me den sus impresiones. Háblenme, díganme, ¿qué les parece ese recibimiento tan efusivo que se le dio en ese momento a Tito Trinidad? ¿Qué emociones, cómo les apela? Hola, buenos días a todos. Pues es algo de que un pueblo se ha vertido en recibir a su hijo, porque nos puso el nombre de Puerto Rico en alto y es la manera de las personas manifestar su regocijo, su amor, su júbilo, su alegría de que Puerto Rico, el nombre de Puerto Rico está puesto. Entonces, aparte de eso, él se siente que su pueblo no lo está defraudando, lo está recibiendo, etcétera, etcétera. Y es algo bien lindo. Yo recuerdo ese recibimiento. Bueno, buenos días. ¿Alguien más quisiera abundar de lo que sintieron o experimentaron o les pareció ese recibimiento? Porque en este recibimiento se ve y se manifiesta el apoyo de la gente, la alegría de la gente, la felicidad desmedida, que la gente deja de ir a sus trabajos en esa época que la gasolina no estaba tan cara. La gente hacía caravanas para recibir a las personas que ellos entendían que les habían dado gloria a Puerto Rico. Buenos días, hermanos. Yo quería también traer que son eventos de que la gente se identifica como un colectivo y están así que a pesar de que ha pasado ya mucho tiempo, yo lo veo otra vez hoy y me siento feliz. Me causa alegría de remontarme a aquel evento porque nos apeló a nuestro orgullo, ¿verdad? Patriótico, todos esos sentimientos que nos unen como pueblo. Asimismo, se ve la algarabía, la unión de la gente. Ese día todo el mundo es puertorriqueño y todo el mundo sabe quién es el campeón, aunque no hayan visto ni la pelea. Pero vamos a ver otra entrada triunfal. A ver qué les parece esta. Víctor. La Pascua es la mayor festividad judía del año. Miles acuden a Jerusalén para dar gracias a Dios por liberar a sus antepasados de la esclavitud de los egipcios.
Jesús provoca un aluvión. El profeta Zacarías predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad a lomos de un asno. ¿Dónde está? Acaba de entrar en la ciudad. En un asno. Ahí tenéis a vuestro rey, recto, victorioso y humilde, a lomos de un asno. ¿A dónde se dirigía? Hacia el templo. Ese agitador de Galilea dará problemas. La gente, ¿cómo está respondiendo? ¿Y los romanos han tomado medidas? No. Bien, de momento. Es preciso que no interrumpa la Pascua. Dios descargará su ira sobre nosotros. Y quién sabe qué hará Pilato si la gente se descontrola. Nicodemo, ve con Marco. Si entra en el templo, vigiladlo y no pestañéis. Necesito saberlo todo. Y reino está cerca. ¡El reino está cerca! Sí, es verdad. ¡El Mesías! es Barrabás. ¡Mesías! ¡Rey de Israel! ¿Por qué no nos vienes a liberar? ¡Sálvanos de la ley de los romanos! Venimos en paz, Barrabás. ¡Atrás! ¡Quitaos del medio! ¡Apartad! ¿Pudieron apreciar la diferencia entre ambas entradas? ¿Alguien me cuenta qué vio en una que no vio en la otra? En la entrada de Tito, que pasamos al principio, había mucha algarabía, mucha aceptación, mucha felicidad. Y en esta entrada había lo mismo, sobre todo de las autoridades que estaban presenciando el hecho. No, no había lo mismo. Definitivamente ellos estaban como en el templo, ellos estaban prácticamente confabulados con el gobierno. O sea, ellos no estaban por el pueblo. Y realmente Jesús vino a cambiar la visión que ellos tenían, porque él entró como una entrada. Ellos esperaban un rey majestuoso que no entraba en un asno, pero este cambió las cosas, porque era necesario. Y vemos como también en la verdad, como el toque de Jesús cambió la perspectiva de uno en específico. O sea que, a diferencia de la entrada de Tito, no es igual, porque aquí vemos una transformación solamente con tocarlo. Podemos ver, si hacemos una comparación entre las dos entradas, como en la entrada de Tito,
que es realmente la manera en la que nuestra humanidad nosotros recibimos a aquellos que nosotros consideramos héroes, porque levantan el nombre del país y representan el nombre del país. Pero qué entrada se le dio al Rey de Reyes, al Señor de Señores, cuando vino en un pollino a entrar a Jerusalén, a hacer su entrada triunfal a Jerusalén. La lección de esta mañana es la lección número 5, se titula La entrada triunfal. Encontramos el texto bíblico en Mateo 21, del 1 al 11. El texto áureo: decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21, 5. Esta lección es la primera de la segunda unidad, el Evangelio y la libertad. Esta unidad se compone de 4 lecciones. La lección 3 del Evangelio de Mateo y una del Evangelio de Juan. En esta unidad se afirma que el proyecto de salvación y redención de nuestro Dios continúa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La lección que vamos a estudiar esta mañana nos presenta a Jesús en plena celebración de la Pascua, entrando a Jerusalén montado en un pollino, como fue profetizado en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo que se denomina la entrada triunfal en Jerusalén, según el relato de Mateo, parece ser la primera visita de Jesús a esta ciudad después de haber realizado su ministerio en las zonas cercanas a esta. En el contexto más amplio del Evangelio de Mateo, queda sugerido que Jesús, de manera intencional, reservó esa entrada a Jerusalén para marcar lo que sería su proclamación personal como el verdadero Mesías de Israel, en medio de la celebración de la Pascua. A partir de ese momento, las acciones de Jesús serían, por un lado, la afirmación pública de su carácter mesiánico y, por otro, el estímulo de confrontación con las autoridades religiosas judías y con los círculos de poder romano, que eso fue algo de lo que trató de reflejar el video que presentamos hace unos momentos. Los objetivos de la clase son considerar qué tipo de respuestas espera el Señor de sus discípulos y creyentes cuando se les encomienda tareas para adelantar el reino de Dios. Reflexionar en cómo Jesús nos modela el paso de la palabra a la acción al momento de transformar costumbres y maneras de pensar. Descubrir desde el texto bíblico cómo Jesús nos invita a mantener la integridad de nuestras convicciones aún en medio del aplauso fácil y la adulación. Como vemos y pues conocemos a través de la historia, el Señor Jesús, cuando recibió el requerimiento de Dios Padre de bajar a la tierra, de dejar de ser Dios, de convertirse en humano, de someterse al martirio de la cruz, a la muerte, para poder darnos vida eterna, Él no protestó, Él no peleó, Él no cuestionó, Él sencillamente obedeció. Y eso mismo es lo que vamos a ver a través y a explorar a través de la escuela bíblica de esta mañana. El vocabulario que señala la lección, tenemos Hosana. Es una expresión hebrea que llegó a convertirse en una forma de alabanza, como lo vemos en el Salmo 1, en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendeciremos. Y que tiene relación con alguno de los títulos mesiánicos, empleada en el contexto de la cultura de Jesús, podría interpretarse como salva ahora,
una expresión que de alguna forma afirmaba las expectativas por el Mesías. Hijo de David es una de las designaciones o títulos más presentes en la cultura y religiosidad de los judíos y que forma parte de una larga expectativa por la manifestación del Mesías. Con relación a Jesús, la gente, según este título, lo veía como una manifestación de ese Mesías de Dios, cuya función sería la restauración política del reino de David. Para referencia de esta afirmación, podemos ver el Evangelio de Mateo en su primer capítulo, en su primer versículo, que comienza con la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Aquí el escrito nos está señalando en el vocabulario y nos está recordando que uno de los títulos con el que el pueblo de Judea llamaba a Jesús era hijo de David, porque se entendía que el Mesías que iba a venir iba a ser de la descendencia de David para cumplir la promesa que el Señor le había hecho a David de que alguien de su casa, toda la vida, toda la eternidad iba a estar delante de él. Y se entendía que esta profecía se cumplía en la figura de Jesús de Nazaret. Vamos a trabajar entonces los versículos. Alguien, por favor, que pueda leer los versículos del 1 al 3. Están proyectados aquí en pantalla. El Señor le continúe bendiciendo. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátala y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Palabra de Dios. Gracias, Edwin. Vemos aquí cómo se va preparando el acto profético, simbólico, como el Antiguo Testamento lo señaló, que ya lo exploramos en Isaías 8:14, que dice: entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Este acto conlleva mensaje para quienes lo puedan recibir. El verdadero Mesías tan esperado por el pueblo llegaba como no se esperaba. El pueblo de Israel pensaba y creía que el Mesías que iba a venir era un general, un gran político, porque ellos veían la salvación del pueblo como algo humano, como algo político, como que iba a venir un gran político que iba a destronar a Roma, y entonces Israel iba a volver a levantarse como una nación. Y entonces, para sorpresa de todos, y no de todos porque está establecido en las escrituras cómo iba a venir, el Salvador vino en un pollino, de manera humilde. Vino, preparó él mismo su entrada. Él no mandó a otros, él lo preparó todo. Y se presentó y entró. Y le dijo a sus discípulos: vayan y díganle a la gente que aquí viene el Mesías. Pero la gente, como su imagen mental no estaba de acuerdo con lo que ellos veían, muchos no le creyeron. Muchos entendían que ese no podía ser el Mesías. La precisión de las instrucciones implica que Jesús había hecho arreglos previos. Él preparó todo para su llegada. Si alguien objeta la respuesta dada, identificada, a quien estaba autorizado para disponer de los animales, ya él le había dicho a esta persona: dile que el Señor lo necesita y que lo va a devolver. Lo que se entiende según
el estudio que hizo la persona que escribió la clase, que ya el Señor anticipadamente había hecho los arreglos y que la persona que iba a prestar el pollino ya sabía que en algún momento iba a llegar alguien a su casa, iba a desatar el pollino y se lo iba a llevar. Y que entonces él iba a hacer su entrada triunfal. Pero entonces, eso me trae a mí cuando yo estaba estudiando la historia, me traía la curiosidad. Si yo estuviera en esa posición y viniera el líder y me dijera, mira, ve allí a la casa de aquel, pídele las llaves del carro y si te pregunta quién es, dile que el Señor lo necesita. ¿Lo haría? ¿Lo harían ustedes? Si alguien viene y te dice a ti, Rose, mira, vete allí a la que tú no lo conoces a la persona, tú no sabes quién es. Mira, vete allí y cógele el carro porque yo lo necesito. ¿Lo harías? Esa sería una buena evaluación para que hiciéramos, porque los discípulos no protestaron, ellos no pelearon, ellos no le dijeron al Señor, pero es que cómo yo voy a ir a meterme a esa casa y a llevarme el pollino sin permiso. Ellos sencillamente obedecieron. Ellos fueron e hicieron exactamente lo que el Señor les había pedido. Y eso es algo de reflexión para nosotros, en nuestras tareas, en nuestras acciones, en nuestras actitudes ante la obra. ¿Cómo reaccionamos? Cuando se nos pide, se nos demanda una tarea, ¿cómo la realizamos? ¿Alguien quisiera abundar sobre esto? Antonia. Bueno, yo entiendo. Yo entiendo que si verdaderamente uno se encuentra con lo que se llama una responsabilidad, con un compromiso, uno tiene que saber verdaderamente a qué se atiene en términos a sus responsabilidades y su compromiso. Porque, ¿sabe una cosa? Que la persona tiene que tener palabras. Ahí está también eso que se llama compromiso. Porque una persona que se sienta comprometida con lo que sea, no puede estar diciendo una cosa por otra. No puede ser una persona, tiene que ser lo que se llama de una sola pieza. Sí, no. Pero esta persona, por ejemplo, que yo estaba escuchando algo de esto, de los discípulos es que el factor principal es a quién le obedezco, con quién estoy comprometida, quién estoy, cuál es eso, independientemente del entorno o lo que sea, estoy hablando de yo, mi persona. Así mismo es, Antonia. Y establecer, o sea, lo que se llama juicio. Pero ya que tienes el micrófono ahí, no me lo sueltes. ¿Y qué te dice eso del liderazgo de Jesús? El que los discípulos estuvieran dispuestos a obedecer lo que Jesús estaba pidiendo sin cuestionar. ¿Qué te dice eso del liderazgo de Jesús? Según yo estaba mirando ahí, estaba de la entrada triunfal. Y yo creo que según lo que yo entiendo y lo que he escuchado en esto de esta escuela, había mucha gente que estaban a favor, estaban allí, estaban a favor, y otros estaban en contra con la persona de Jesús. Pues entonces esos discípulos, vamos a decir en otras palabras, estaban
la palabra es obedecían. ¿Sabían dónde era que estaban parados? Me parece a mí. Me parece a mí porque si no cuestionaron, ni se pusieron a estar preguntando, ni se pusieron a estar dando 2 para atrás y 3 para adelante. Digo yo, no sé hasta qué punto, y si vamos a ver en términos de compromiso, lo que uno hace, es a quién le sirvo, a quién le estoy sirviendo. Actualmente, en la actualidad, en lo que nos corresponde hacer, la pregunta es ¿a quién le sirvo? Bueno, no puede estar mirando aquello, lo otro, y qué sé yo. Porque de Lozana ese hay que hablar muchas cosas, de Lozana. Hay que hablar muchas cosas, eso tiene muchas cosas de Lozana. Rose. Buenos días, Judy. Hermano, que el Señor le bendiga. Viendo esto desde el punto de vista, ¿verdad? Yo analizando lo que está hablando Antonio, lo que está trayendo a colación, es que se tenía que hacer, porque se tenía que hacer cumplir lo que ya estaba escrito. Si ellos se tardaban un día más, entonces no sé, ya era una orden directa ya de Dios, ¿verdad? Desde los antiguos hasta cómo se iba a llevar a cabo esa entrada o ese inicio, porque ya faltaban unos días para un proceso. Yo entiendo que ya ahí, ya Jesús, tú preguntaste ¿qué nos significa? dice del liderazgo de Jesús el que los discípulos aceptaran las instrucciones y las cumplieran sin cuestionarlas? Pues mira, ya ellos vienen andando con un Jesús que no daba un pie para atrás, ni, ¿sabes? Era lo que él decía y como él lo hacía, que era justo, que era verdadero y que era misericordioso. Que yo entiendo que esas características de Jesús y que él pues venía hablándole algo que iba a acontecer y ellos no se estaban dando cuenta. Esa es mi humilde opinión. ¿Alguien más que quiera abundar? Él tenía la autoridad de hacerlo, Él tenía la autoridad para hacerlo, pero ¿cómo se ganó esa autoridad? Uno de los objetivos de la clase es que nosotros podamos hacer un acto reflexivo para que comencemos a comprender las verdaderas motivaciones por las cuales nosotros obedecemos cuando se nos dan instrucciones dentro de la obra del Señor. ¿Por qué obedecemos? Y además de por qué obedecemos, ¿cuál es nuestra actitud ante esa obediencia? Porque la actitud de los discípulos fue una actitud de obediencia, no fue una actitud de crítica, no fue una actitud de murmurar. Ellos sencillamente fueron y cumplieron la tarea que el Señor les había asignado. Y eso es un punto para que nosotros podamos evaluar nuestra propia manera de reaccionar cuando se nos solicita algún servicio para la obra. Que 2 puntos importantes. 1, ¿quién nos da las instrucciones? Y 2, ¿cuál es nuestra actitud y respuesta ante esas instrucciones? Entonces, las instrucciones recibidas por los discípulos, aunque podían tener elementos que no estaban totalmente claros para ellos, fueron ejecutadas según lo ordenado por el maestro. Esta obediencia capaz de rebasar posibles objeciones era la muestra del tipo de respuesta que se produce cuando se ha anclado en la espiritualidad de la persona, la certeza de estar actuando al servicio de una causa superior, en este caso, el avance de la buena noticia del evangelio. Ellos entendían y sabían que Jesús era el Mesías, y ellos sabían que como Jesús era el Mesías, en las Escrituras estaba establecido cómo él iba a entrar
Y sencillamente ellos obedecieron. Aunque no entendieran la totalidad del cuadro, aunque no entendieran la totalidad de las instrucciones, pero ellos obedecieron porque Jesús fue el que dio las instrucciones. Por favor, que alguien lea los versículos 4 y 5. Antonia. Muy bien. Me viene a mi mente con todo eso, es que en esa entrada triunfal de Jesús, con esa gente y todo, ahí se iban a romper unos esquemas. Jesús tenía un plan para romper unos esquemas, y ese esquema era el beneficio de la buena nueva del evangelio, de lo que le estaba pasando a esa gente. Es así, y ese es el evangelio. Ese es el evangelio, que se rompe con lo que se encuentra bien distinto y bien sin miedo. Para crear cosas nuevas. Pero repasando nuevamente, sabemos que la expectativa del pueblo judío era que iba a venir un general, que iba a venir un político importante, que iba a venir un rey, y que ese rey iba a destronar el poder de Roma, y que iba a venir con pompos, con platillos, con muchos soldados, y el Señor les está trayendo otra perspectiva, está rompiendo sus esquemas y les está comenzando a dar una lección al pueblo judío. Por favor, los versículos 4 y 5. ¿Quién los quiere leer? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Palabra de Dios, gracias Leila. Mateo hace uso de un texto de cumplimiento. O sea, ya estaba establecido a través de las escrituras en el Antiguo Testamento cómo iba a venir el Mesías. Mateo interpreta muchos eventos de la vida de Jesús como el cumplimiento de varias profecías, como la que cita en Isaías 62:11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él y delante de su obra. Aquí cuando él está hablando de la hija de Sión, el escrito está refiriéndose al pueblo de Israel, que también se le llama en algunas partes de las escrituras la hija de Sión. Por lo tanto, si releemos el versículo, sería: decida al pueblo de Israel. Y también nos dice a nosotros hoy, decirle a la congregación de Santurce: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. El uso de dos términos, cuando leemos algunos pasajes de diferentes evangelistas, en alguno te menciona pollino 2 veces. Es un término escritural que utilizaba el pueblo de Jerusalén en la antigüedad, que era parte de la poesía hebrea, porque muchos de estos versículos se escribieron en prosa, en poesía. Tu rey viene a ti, título mesiánico reconocido por el pueblo. Ese era otro de los títulos con los que se señalaba al Mesías: hijo de David y rey. La descripción de la entrada a Jerusalén tiene unas características particulares. Viene con mansedumbre, de un siervo en servicio sujeto a una autoridad superior. El siervo que viene en mansedumbre es Jesús. Jesús aceptó bajar del cielo, convertirse en hombre, someterse a todo el martirio por el que pasó, inclusive muerte de cruz, para podernos darnos salvación. Y él no cuestionó, él no preguntó, él no dijo manda a otro. Él sencillamente aceptó
y vino y está cumpliendo lo que él sabe que es dado por una autoridad superior a él. Vino en humildad y vino sentado en un animal de carga que en el contexto judío se identifica como la paz. Interesantemente, la mentalidad de ese pueblo lo que esperaba era un guerrero, un militar guerrero, pero no vino un militar guerrero. Vino lo que para ellos, en ese momento, para los que todavía no habían entendido, era un profeta, inclusive un profeta hasta loco, porque el pueblo de Israel en la época de la Pascua siempre estaba pendiente, porque dentro de la misma escritura y dentro de las profecías dice que el Mesías iba a venir en Pascua. Y ellos todas las Pascuas se llenaba en la ciudad de Jerusalén porque la gente venía a celebrar, que era una celebración de las mandatorias anuales dentro del calendario judío. Y por lo tanto la ciudad estaba llena de gente y todo el mundo estaba pendiente a ver quién era el que se iba a proclamar como Mesías, porque eso parece que ocurría frecuentemente. Y sin embargo, el Mesías llegó y llegó con humildad y en paz. Todo lo contrario a lo que el pueblo judío esperaba, que esperaba un militar, guerrero, una guerra. No. Él vino a romper, él rompió todos los esquemas y él vino a conquistar, pero con paz, con humildad y con mansedumbre. Esa es la actitud que el Señor nos está modelando en cuanto a la obediencia. Cuando nosotros se nos solicita un servicio, hacerlo en paz, con mansedumbre, con humildad, porque toda la gloria es para Dios. Y hasta Jesús reconocía eso y así trabajaba. Mucho más para nosotros que estamos acá y que somos humanos y estamos sujetos al pecado todos los días. Alguien, por favor, que lea los versículos del 6 al 8. Si alguien quiere abundar o traer alguna otra idea, en cualquier momento lo puede hacer. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Palabra de Dios, gracias Susan. Aquí vemos cómo los discípulos cumplieron la tarea que se les asignó sin mayores objeciones. Por la celebración de la Pascua, la ciudad estaba llena de gente, por lo cual la multitud era numerosa. Señala el comentarista que en esta época se despertaba en la gente la expectativa de la llegada del Mesías. La manera inusual en la entrada de Jesús a la ciudad lleva a las personas a creer que Jesús podría ser el Mesías, aunque no cumplía las características que se esperaban. Ya la gente se está comenzando a percatar de que aquí está pasando algo diferente. Vamos rapidito a los versículos 9 al 11. ¿Alguien que me lea los versículos del 9 al 11? Hermanos, Dios les bendiga. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo del Rey David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿quién es este? Y la gente contestaba: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios, gracias. Las expresiones de alabanza como Hosana es un sector de la multitud, generó una conmoción. Él entró y la gente empezó: Hosana, 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 al que viene en el nombre del Señor. Y la gente, eso se siguió reproduciendo y las demás gente siguieron escuchando y eso creó una conmoción. Y la gente comenzó a preguntarse: ¿quién es este? ¿Cómo viene?
Pero ese reconocimiento no necesariamente es un reconocimiento bueno. También puede ser un reconocimiento peyorativo, un reconocimiento de cuestionamiento. ¿Y este quién es? Que se cree que está aquí declarándose el Mesías. Que esa fue muchas de las actitudes que tuvo la parte dirigente del pueblo de Israel, porque ellos no aceptaban y no reconocían que ese era el Mesías. Y no todo el mundo acepta a Jesús de la misma manera, como nos pasa a nosotros muchas veces, que nosotros ante esta situación de que viene un líder, de que hace una entrada triunfal, no todos los aceptamos de la misma manera, no todos los reconocemos como una persona importante, una persona que puede decir o que puede traer algo para nosotros. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Una parte del pueblo lo aceptó. Y nótese que la parte del pueblo que más abierta estuvo a aceptarlo, ¿quiénes fueron? Los pobres y los humildes. Los que tenían hambre, necesidad de un Salvador. Pero la parte dirigente, donde el Señor estaba confrontando su liderazgo, porque a él llegar en un pollino, a él llegar en humildad, a él llegar de la manera que él llegó, él está diciéndole al pueblo, para yo ser dirigente, para yo ser un líder, para yo poderte salvar, yo no necesito el poder, el boato, el reconocimiento, los brillos que tiene la clase dirigente, porque yo desde mi humildad soy el Salvador del mundo y bajé y me convertí en humano para acercarme a ti y para poderte salvar. Esa es la lección que está dejando este versículo y que creó una confrontación que fue lo que llevó a que Jesús terminara en la cruz. Porque este episodio es el principio de la última semana de Jesús. Y él comenzó presentándose como el Mesías y creando una confrontación con la clase dirigente y la clase sacerdotal del pueblo de Israel que no aceptaban y no reconocían quién era Jesús. Las aplicaciones de esta lección son motivaciones para realizar tareas. Fue la pregunta que ya les dejé sobre el tintero. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se nos solicita un servicio para la obra? ¿Cuál es nuestra actitud? Es para reflexionar. Hay una autoridad superior que no nos da opciones para evadir las expectativas de beneficios. Muchas personas obedecen porque tienen una expectativa de que van a recibir un beneficio. Otras personas obedecen porque reconocen que quien está pidiendo la tarea es una persona superior a nosotros, que tiene una autoridad superior a nosotros. ¿Cuáles son nuestras expectativas y nuestras motivaciones? ¿Estamos motivados por el mérito, por el respeto, por la credibilidad que le conferimos a quien nos encarga la tarea? En el ámbito espiritual, la respuesta y obediencia a los requerimientos de Jesucristo por parte de los discípulos nos enseña la manera en la que debemos responder a las llamadas asignadas en favor de la obra y el evangelio. Nuestra respuesta debe ser en obediencia y confianza a lo que Dios nos demanda, aunque muchas veces no entendemos lo que se espera de nosotros. Jesús le modela a sus discípulos y a nosotros cómo se debe pasar a la acción al momento de cumplir las metas y propósitos propuestos en favor de la obra redentora de Dios. El Señor tenía una tarea y él decidió pasar de lo que estaba planificado a la acción. Lo hizo sin protestar y sin dudar, aunque sabía las consecuencias de esa obediencia. Para llevar a cabo las tareas que se nos asignan, debemos tener una fuerte convicción sobre lo que somos y una profunda conexión en nuestra espiritualidad con el Padre, como Jesús la tuvo en el momento de realizar su entrada a Jerusalén como el Mesías.
aunque las características de este Mesías no llenaban la imagen mental que el pueblo tenía del Mesías. Aún así, él llevó la tarea. ¿Qué lugar tienen los aplausos y el reconocimiento en nuestra escala de valores éticos y espirituales? Cuando nosotros hacemos una tarea, ¿lo hacemos esperando reconocimiento? Es para evaluar realmente cuáles son nuestras motivaciones al momento de servirle al Señor, de trabajar en la obra. Nosotros trabajamos para que nos reconozcan porque somos los buenos cantantes, porque somos los buenos predicadores, o sencillamente trabajamos para que el Señor se lleve la gloria y para que sirva de mecanismo de salvación para otras personas. Porque muchas veces nuestra actitud en el servicio es lo que provoca que la gente se aleje. Y eso es algo para siempre meditar y siempre que esté dentro de nosotros, que nosotros somos espejo del evangelio y que nuestra actitud puede atraer o puede alejar a un alma de salvación. Y triste sería que el día que estemos delante del Señor se nos juzgue porque por nuestra actitud alejamos a alguien del evangelio, cuando debería ser lo contrario. Realmente esta es la aplicación más importante y más profunda que nos deja esta clase, para que todos meditemos en nuestra actitud, en el servicio, en el llamado que el Señor ponga en nuestras manos. ¿Alguien quiere abundar, decir algo? ¿Les nace alguna reflexión en este momento? Si no es así, nos ponemos en pie y leemos entonces la oración de cierre de la clase. Señor y Dios nuestro, nutre y enriquece nuestras vidas con la capacidad y voluntad para acoger con obediencia las encomiendas y los reclamos que tú planteas. Ayúdanos a poder traducir en acciones consecuentes las ideas y convicciones que hemos recibido del Evangelio, de manera que podamos ser auténticos agentes de transformación en la vida de nuestro pueblo. Ayúdanos también a poder afirmar los valores y principios de nuestra fe por encima de la tentación del reconocimiento y el aplauso. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Padre Santo y Dios eterno, te presentamos también, Señor, las ofrendas que se han recogido en la escuela bíblica, Señor. Que sean, Padre Santo, para expandir tu obra, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo aquí hemos orado. Amén.